Hemos venido predicando todo el mes de febrero, predicamos acerca de la oración, de cómo orar, de cómo interceder para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como en el cielo. La oración es parte fundamental del Evangelio y la consideramos como una disciplina espiritual que ayuda al cristiano a fortalecer su relación con Dios. Y hoy traje un mensaje que va de acuerdo a lo que Néstor predicó el domingo pasado, y es Cristo en nosotros. ¿Cuántos se gozaron y cuántos realmente entendieron ese mensaje del domingo pasado, que fue poderoso? Es entender que Cristo está en nosotros. Y hoy traje un mensaje que se titula El Evangelio es Cristo. ¿Cuántos creen que el Evangelio es Cristo? Amén. En Lucas 4:43, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: es necesario que también a otras ciudades anuncien el Evangelio del reino de Dios, para esto he sido enviado. O sea, el Señor fue enviado ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Y le está diciendo a los discípulos que es necesario que ellos también vayan a otros lados a hacer lo mismo. Entonces el Señor vino para predicar el Evangelio del reino de Dios. Recordemos que aquí Jesucristo no había ido a la cruz, y entonces Él está hablando, ¿sí?, del reino de Dios, cuando Él decía: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de Dios, ¿quién era? Era Él, era mismo Cristo. Él era Él que estaba ya en la tierra. Entonces el reino de Dios es el objetivo del Evangelio. La gran noticia es que todos hemos sido devueltos al reino de donde fuimos destituidos. Todos fuimos destituidos del reino a causa del pecado original. ¿Se acuerdan? Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza, lo crea santo, perfecto, y vive en el reino de Dios. Viene el hombre, peca, desobedece, y por ese pecado todos somos destituidos de ese reino. Fuimos sacados de ese reino. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos del reino de Dios. Luego viene Cristo, muere, resucita, y a través de la obra redentora nos devuelve otra vez a ese reino. Cuando nacemos de nuevo, literalmente volvemos a ese reino del cual originalmente Dios nos trajo. Ahora entendemos que el reino no es un mensaje. El Evangelio no es un mensaje, no es un sermón. El Evangelio es una persona, es Cristo. Cuando Jesús, yo lo dije, que el reino estaba aquí, Él estaba hablando de Él mismo. Él era el Evangelio. El Evangelio también tiene que ver con semillas que, dependiendo de donde caiga, puede echar raíz, puede crecer y puede dar cosecha. Lo vamos a ver. Vamos a Marcos 4:5, que habla de la parábola del sembrador. Dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y Jesús mismo lo explica en el versículo 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, dice ahí con gozo, pero no tienen raíz en sí. Y este era un problema que iba a acontecer a lo largo de la historia de la humanidad en el cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver más adelante cómo Jesús nos lo explica. Y es común ver muchas personas que les gusta escuchar el Evangelio. Y dicen: ay, me gusta cómo predica ese pastor, me gusta no sé qué, me gusta aquello. Pero ¿qué pasa? No echan raíces. No tienen suficiente raíz para retener y hacer que esa semilla crezca y dé fruto. Sabemos todos, ¿sí?, que Cristo es la semilla y que se sembró para multiplicación. Juan 12:32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré
a mí mismo. Jesús estaba describiendo el tipo de muerte que le iba a acontecer. No era una muerte común, era una muerte donde todos íbamos a ser incluidos. Todos íbamos a morir y muchos iban a ser reunidos en una sola muerte. ¿Por qué muchos? Porque no todos van a creer. Entonces, muchos íbamos a ser reunidos en esa sola muerte con Jesús. Entonces, la muerte de esa semilla era Jesús de Nazareno. Cristo, el último Adán. Pero Él no solamente iba a morir, Él se iba a manifestar también en forma de cosecha, en forma de Cristo resucitado. Amén. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17, 20, empieza a hablar y habla de la nueva creación. Jesús aquí habla de lo que nos iba a acontecer, de lo que ya estaba en Él. Mira lo importante, a veces uno lee la palabra y no la medita. Él ora por nosotros, porque ahí ahorita lo vamos a ver, ora por los discípulos, pero también estamos incluidos nosotros ahí. Dice, y Él orando por nosotros describe la fisionomía del nuevo hombre. En el versículo 20 de Juan 17 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, ¿sí? Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces dice, Jesús no solamente estaba orando por los discípulos, dice, sino también por todos los que han de creer en mí. Y eso, todos los que han de creer, son ustedes y soy yo. O sea, Jesús ya estaba hablando de la nueva creación. Jesús ya estaba hablando de lo que Él iba a hacer. Y les está diciendo al Padre, mire papá, yo oro para que todos seamos uno. Así como tú, papá, y yo, hijo, somos uno, yo quiero que todos ellos también sean uno solo con nosotros, con el Padre y con el Hijo. Hermoso, ¿verdad? Entonces Jesús oró para eso, para que sus discípulos y nosotros fuésemos uno con Él. Y esto lo logró en la cruz. El testimonio no es de lo que nosotros hicimos, sino de lo que Cristo hizo y lo que Él es ahora en usted y en mí. Las personas que no están en Cristo no pueden verle, porque están ciegos espiritualmente, porque están muertos espiritualmente. Ellos no pueden ver a Cristo, pero sí pueden ver el testimonio de la creación. Ellos ven el testimonio de lo que Cristo hizo en usted y de lo que Cristo hizo en mí. Ellos pueden ver el testimonio. Mira, el versículo 21 dice, y así el mundo va a creer que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno solo, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois solo uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. En el mundo hacen diferencia. El mundo es la clase social, el estrato social, el rico, el pobre, el que más tiene, el más inteligente, el más intelectual. Eso es lo que hay en el mundo. En Cristo todos somos iguales y todos somos uno con Él. Iglesia, créelo, ahora usted y yo somos uno con Él, con Cristo. Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos. Efesios 4:4. No dice son varios cuerpos, son varios espíritus, varios papás, no, un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿sí? Y un solo Padre, en el cual todos hemos sido llamados, ¿cierto? Y el cual Él está sobre nosotros y por todos y en nosotros. Ahora en Cristo, ahora que Cristo vive en ti y vive en mí, Él se revela a través de ti, a través de nosotros, sus hijos. Él se revela a través de nosotros. Y es por eso que ahora nosotros debemos expresar y dar a conocer a todo el mundo lo que Cristo previamente nos dio. El Evangelio, Él es Él mismo dándose a sí mismo. ¿A través de quién? De nosotros. De nosotros. Mire, no podemos funcionar como cuerpo de Cristo, porque la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ok, entonces no podemos funcionar como cuerpo de Cristo a menos que nosotros saquemos esas ideas erróneas que tenemos acerca de Cristo. Si yo no le permito que Él sea mi realidad, que Él sea mi centro, que sea Él revelándose a sí mismo en mí, yo no puedo funcionar como cuerpo. Si yo no le permito a Él que Él obre a través de mí, como dice la palabra, que soy cuerpo. Yo tengo que entender lo que Él hizo en la obra redentora y debo entender que ahora yo no vivo yo, sino que ahora es Él quien vive en mí, como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces, como cuerpo que somos nosotros, no podemos funcionar si no entendemos esto, si no hemos entendido esta realidad, si no entendemos que Él es el quien ahora habita en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Nosotros no podemos predicar el Evangelio del reino a menos que estemos operando en la naturaleza para la cual Dios nos creó o fuimos creados. Y diría yo que el Evangelio tiene una raíz, como lo vimos aquí en la parábola que acabamos de leer. Y se describen muchas razones por las cuales algunas personas, hermanos, perdón, se me fue acá, no lo viven. Y a veces no crecen, y a veces hasta se secan. ¿Ustedes no han visto? Hay personas que no crecen, llevan 20 años en una iglesia haciendo lo mismo y ahí están porque les gusta ir a la iglesia, pero no crecen, no avanzan, ¿sí? Y alguna de esas razones por la cual no crecen, no avanzan y aún hasta se pueden secar es cuando esa persona solo está buscando una solución, que Dios solucione sus problemas. Ven a Dios como la solución, el día a día a cada problema que tiene, pero no busca tener esa relación y esa comunión y esa intimidad con el Padre. Solo piensa en ella misma, en sus propios deseos, pero nunca piensa o no piensa en lo que Dios quiere y tiene para él o para ella. Esa persona que piensa así no crece. Porque, en otras palabras, vive el día a día, el milagro, pero no tiene una comunión, una relación con Dios. Una persona tampoco crece cuando está frustrada por la religión. Hay muchos cristianos que viven en religión, en religiosidad, y la mayoría viene cuando, y uno lo he visto en esta visión, y doy gracias a Dios por esta visión, porque muchos llegamos así, llenos de religión. Venimos intentando y diciendo, pero es que yo he intentado de todo, es que yo he sido buena persona, es que yo hago obras, es que yo esto, es que yo lo otro, y no entiendo. ¿Sí? Porque eso es religión. Hacíamos obras para poder agradarle a Dios, porque eso es lo que el Evangelio tradicional predica. Haga obras, sea bueno, para que pueda ser como Cristo. Pero es que nosotros no tenemos que ser como Cristo, porque ahora somos Cristo.
¿Cuántos lo creen? Amén. Usted y yo no tenemos que ser como Cristo, ahora somos Cristo porque Él se manifiesta en nosotros. Cuando las personas han intentado vivir para Dios, para servirle a Dios, siempre esperando algo de Dios y al final terminan en condenación porque siempre se viven al final preguntándose, no sé, ya sé cómo hacer, yo oro, yo pido, pero siempre caigo en lo mismo, intento, me esfuerzo, pero no puedo, creo que esto no es para mí, creo que el evangelio no es para mí, creo que Dios no me escucha, Dios no me ama. Uno escucha a cristianos hablando. Esas personas no van a crecer y se pueden secar porque su mirada no está puesta en Cristo, sino está puesta en otras cosas, en sus propios deseos, en personas y no en Cristo. Por eso cuando Cristo no es el centro de tu vida, cuando no has entendido que Él está en ti, pueden aparecer orgullos, celos ministeriales, ambiciones personales, aparecen un manojo de sentimientos, de emociones, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan echar raíz, ¿cierto? Y estas situaciones nos distraen y nos desvían del verdadero propósito de Dios. Otros empiezan a ver otros modelos y empiezan voy a esta iglesia, voy a esta iglesia, voy a esta, siempre buscando algo, porque el ser humano, cuando no tiene a Cristo, siempre tiene vacíos y siempre está buscando llenar esos vacíos. Y lo más triste es que al último que buscan es a Dios para llenar ese vacío, cuando debe ser nuestra prioridad. Y entonces buscan modelos en iglesias, en pastores, en líderes espirituales, y se la pasan en los paseos por las iglesias, pero cuando llegan allá se encuentran con la realidad y ven que esas personas son naturales, que son imperfectas aquí porque ante Dios son perfectas, que fallan, pues terminan otra vez frustradas, porque solo ven al hombre, no han entendido lo que Cristo hizo en la cruz. También escuchamos a personas diciendo, es que yo me fui de esa iglesia porque fui lastimada allí. Es que en esa iglesia me hirieron, me lastimaron. Saben, ellos no han entendido lo que hoy estamos explicando acá. Y esto dice porque la iglesia es Cristo. Porque la iglesia somos nosotros. ¿Y quién está en nosotros? Cristo. Entonces, no se puede lastimar a Cristo. Lo que se lastima es la carne. Lo que se hiere es la carne. Y eso ya fue resuelto en la cruz. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces cuando digo, no, es que me lastimaron esa iglesia, pero la iglesia es Cristo, y Cristo no puede ser lastimado, y Cristo no va a lastimar, y Cristo. ¿Por qué qué? Porque la iglesia es Cristo, y Cristo vive en la iglesia, y nosotros somos la iglesia. ¿Sí me hice entender? Debemos entender que el evangelio no somos nosotros actuando como Cristo, sino es Cristo actuando en nosotros. En nosotros. La mayoría de las personas buscan a Dios en la medida, como dije, que creen necesitarlo. Anhelan a Dios por las razones equivocadas. Algunos cristianos no han entendido que el problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos, el problema son ellos mismos que no han muerto a la carne. Son ellos los que tienen que morir. Ellos no han entendido el verdadero significado de la cruz. No han entendido que otros no han entendido que el día que nacieron de nuevo, ese día Cristo se hizo uno con ellos. Ahora Él se manifiesta a través de sus hijos. Nosotros somos esa buena tierra de la que hablábamos ahorita en la parábola. Somos esa tierra. Cuando uno ora por una persona para que reciba a Cristo, yo oro para que esa persona sea esa tierra fértil, para cuando llegue esa semilla pueda llegar, echar raíces, pueda crecer y pueda dar fruto. Entonces usted y yo somos esa buena tierra. Y entonces si usted y yo somos esa buena tierra, donde está la semilla que es el evangelio, todo el
el tiempo, si yo soy esa semilla que echó raíz, que creció, que se fortaleció, entonces, y esa semilla es Cristo, porque el Evangelio es Cristo y está en mí, pues entonces en todo tiempo voy a estar dando fruto, porque el que está en mí es Cristo. Y ese fruto, ¿cuál es ese fruto? Es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, es paz, es paciencia, bondad, benignidad, bueno, ya lo saben, fe, mansedumbre. Es ese fruto que como hijos de Dios debemos estar dando en todo tiempo, si realmente somos esa buena tierra en la cual cayó esa semilla, creció, echó raíces y ahora estamos dando ese fruto. Si no estamos dando ese fruto, sentémonos a reflexionar qué pasa. No, ahora no es que vayan a entrar en condenación, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, sino simplemente es una reflexión porque yo no crezco, porque yo no avanzo, porque siempre estoy estancado en algo, algo está pasando. Entonces, reflexionemos, iglesia. Mire, Jesús fue radical cuando predicó el Evangelio del reino. Él no era condescendiente con el pecado, él era tal cual. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue esa cruz y sígueme. Y fue criticado por muchos, aún sus mismos discípulos. Juan 6, 60, 67 dice, al oír muchos, o sea, al oír a Cristo, todo lo que él predicaba, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fuerte, ¿no? Desde entonces dice que muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, les parecía dura la palabra que él predicaba. La radicalidad de su evangelio era radical. Y entonces Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso también irse en ustedes? Radical, ¿verdad? Lucas 14, 25, 27, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no pueden ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Juan 12, 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Mire, somos llamados a entregar nuestra vida, pero nuestra vida total a Cristo. Si queremos que Él se manifieste a través de nosotros, porque si Él vive en nosotros, lo ideal es que Él se manifieste a través de nosotros, como acabamos de decir. Nuestra vida, cuando Él dice, el que tenga su vida la perderá, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en el mundo la guardará para vida eterna. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, venga, la vida de ustedes en este mundo es pasajera. Somos peregrinos, somos residentes temporales en este mundo. No se apeguen a las cosas de este mundo, nada se van a llevar. Nuestro hogar eterno está en el cielo. Allá es donde vamos a vivir la vida eterna junto con Él. Nuestra casa no está en la tierra, nuestra casa está en el cielo. Eso era lo que Cristo les decía a ellos. Entonces, ¿cuál es el precio de seguir a Jesús? Morir y nacer de nuevo. El Evangelio es radical. Por eso, hoy en día el cristiano, de verdad que ha nacido nuevo, no anda en las dos naturalezas, en la carnal y en la espiritual. Los que andamos conforme al Espíritu, somos los que hemos nacido de nuevo. Y no andamos con un pie allá y otro pie acá. No, somos radicales, así como Cristo lo era. Cuando conocimos a Cristo, morimos a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, y fuimos revestidos del nuevo. Ahora somos nueva creación, con una nueva identidad. Iglesia, ahora ya conocemos la verdad del Evangelio, ya que conocemos esta verdad, que es Cristo en nosotros, debemos dar a conocer al mundo esta verdad. El mundo necesita esta verdad. Un día usted y yo fuimos transformados por el poder del Evangelio.
Porque ¿qué fue lo que nos transformó? El Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Un día lo recibimos a Él. Y luego seguimos creyendo en Él. Y hemos estado creciendo en Él. ¿A través de qué? De su palabra, a través de venir a los domingos a la iglesia, a través de los estudios que hacemos, estamos creciendo en ese conocimiento. Y yo puedo decir que aquí hay muchos de los que están aquí, si no todos, que ya están preparados, ya están equipados para llevar este evangelio al mundo. ¿Cuánto lo creen? El Evangelio quiere decir buenas noticias, y sí buenas noticias porque los dos principales problemas que vinieron a afectar a la humanidad ya han sido resueltos en la cruz, que era el pecado y la muerte. ¿Quién lo resolvió? Cristo. El pecado entró al mundo por un hombre, pero también fuimos justificados por uno que es Cristo. El pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Por tanto, podemos afirmar que el Evangelio son buenas noticias porque es la solución a esos dos problemas, ese doble problema. Y esa solución vino por medio del perdón y la vida espiritual eterna que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. La mayoría de las epístolas que escribió Pablo, todos estos mensajes están centrados en la sepultura, en la resurrección, en sepultura, muerte y resurrección de Cristo. Porque eso es lo que debemos predicar, a Cristo, no de Cristo, a Cristo. Y esto va en total armonía con todos los otros libros que están escritos en el Nuevo Testamento, porque debemos recordar que Cristo vino para que hubiera un evangelio que predicar. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no estaríamos aquí predicando. Porque la base del cristianismo es la muerte, pero también la resurrección. Porque si no hubiera habido resurrección, no estaríamos de qué predicando. Entonces el evangelio, Cristo vino para dejar un evangelio, ese evangelio hay que predicar. Y es el evangelio que usted y yo predicamos hoy en día. Predicamos el evangelio a Cristo, de Cristo. Y este evangelio fue cumplido y hecho realidad en la obra redentora en la cruz. Jesús vino del cielo a la tierra con un propósito diferente completamente al propósito que todos tenemos. Todos hemos venido a la tierra con un propósito de vivir sabroso, de pasarla chévere, y muchos se aferran a esta vida, ¿o no? Hay muchos que le temen a la muerte. Y entonces venimos con ese propósito de aferrarse a la vida, empeñados en vivir. Pero Jesús vino con un propósito, y era morir. Hay diferencia. Porque uno le pregunta a la gente, ¿usted quiere morir? No, yo no quiero morir. Jesús no tenía opción, Él vino a morir. Él vino a morir. Pedro declaró, porque Cristo murió por todos los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a ustedes a Dios. ¿Quién nos llevó a Dios? Cristo. Él nos reconcilió con el Padre. Él nos devolvió a la amistad con el Padre. Porque antes éramos enemigos de Dios. Y lo que Cristo hizo, algo que Él hizo, fue reconciliarnos con el Padre, devolvernos esa amistad con el Padre. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Esos eran los dos problemas que había, el pecado y la muerte. ¿Y quién lo resolvió? Cristo en la cruz. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y nos ha dado una vida eterna. Efesios 1:7 y 8 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha dado vida eterna, 1 Juan 1:11 y 12, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esa palabra es fuerte, porque nosotros tenemos a Cristo, que ahora mora en nosotros. ¿Y qué hay de aquello, el resto de la humanidad que no lo tiene? Dice que no tienen vida, están muertos, están secos allí en la vida.
Ahora en Cristo tenemos perdón y tenemos vida eterna. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mundo necesita una transformación total y solo Cristo puede hacer posible esa transformación. El mundo necesita con urgencia oír estas buenas noticias. Jesús nos dejó esa comisión. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y prediquen de mí. ¿A quién? A todo el mundo. No dijo aquí a los ricos o a los pobres. Los ricos no necesitan, entonces a los pobres no. A todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas en el mundo están perdidas, están desanimadas, están ciegas, están muertas espiritualmente. Están como ovejas sin pastor. Mis hermanos, alrededor de cada uno de nosotros hay muchas personas esperando por ti, esperando a Cristo y una palabra de vida. Es hora que la iglesia se despierte, salga de su confort y tenga misericordia por los perdidos. Cuando usted y yo tenemos misericordia por alguien, siempre vamos a ir a predicar a Cristo. Jesucristo siempre, algo que tenía el del carácter de Él, era esa misericordia, hay otra palabra. ¿Cómo se llama? Compasión. Si nosotros no tenemos compasión por los perdidos, no vamos a ir a ellos. Y si Cristo está en nosotros, pues debe haber esa compasión en nosotros. Está ahí, esa compasión y esa misericordia. Prediquemos como Pablo lo hacía, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el Evangelio, Pablo dice que el Evangelio es poder. Porque es el único que tiene poder para sanar, para salvar, para librar, para justificar. Es el único. El Evangelio que es Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Yo diría, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de mi familia, de mis amigos, de mis jefes, de mis vecinos, de todo el mundo. Ese es el Evangelio. Entonces en este versículo de Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es la palabra de fe que predicamos y el Evangelio es la palabra de verdad. Es la palabra de la cruz, como está en Efesios 1:13. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Y yo digo, sí, es poder de Dios, gracias Señor porque tú estás en mí, gracias porque un día me rescataste, porque yo creí, porque yo estoy aquí Señor y doy gracias por eso. Pero yo siempre me pregunto, ¿y qué hay de los otros? Si el Evangelio es poder, llevémoslo, prediquémoslo, anunciémoslo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque era ese mensaje, él predicaba a Cristo. Y ese Evangelio, que es Cristo, fue el que transformó la vida de Pablo. Todos sabemos quién era Pablo, Saulo. Pero fue el Evangelio, fue Cristo quien transformó su vida, así como transformó la de nosotros. Pablo, para predicar el Evangelio, se hacía como fuera. Él decía, yo me hago como judío sin ser judío. Yo me hago como, él era judío, como si fuera judío y predicaba. Él se hacía como fuera para predicar el Evangelio. Pablo siempre predicó el Evangelio. Nunca se avergonzó de él. Nunca dijo, no, qué pereza hoy, yo no voy a ir hoy. Mañana, es que hoy voy a ver el partido de Colombia, más bien mañana voy y predico. No, que es el cumpleaños y entonces, no, después. ¿Qué pasa si esa persona a la cual Dios le había dicho que fuera y le predicara y le diera las buenas nuevas se muere?
nosotros tenemos, claro, que ser diligentes. Cuando Dios te dice, ve y hable, ve y predique, ve y ora, ve. Es hoy, no mañana, no pasado mañana, no es un mes, es ahora. Porque ese es el evangelio de Él, es palabra de verdad. Entonces, hermanos, prediquemos la palabra de fe, la palabra de verdad, la palabra de gracia, el evangelio que es de nuestra salvación. Porque cada vez que usted y yo predicamos la palabra, vemos el poder de Dios en nosotros, porque está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Pero tenemos que creerlo. Ay, pero es que tal que yo vaya y le hable y de pronto esa persona se ponga brava, me conteste mal, no importa. ¿Qué es lo que se duele? La carne. Pero la carne está muerta. Vaya y predique el evangelio. Vaya y ore por sanidad. Vaya y ora por los perdidos. No hay nada más importante saber que Cristo está en nosotros y que estamos completos en Él. Porque en Él estamos completos, ¿o no? Eso dice la palabra. Primera en Corintios 15, no sé si primera de Corintios 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto era lo que Pablo predicaba. Pablo no se buscaba el discurso de 30 hojas para ir y predicar. Este era lo que predicaba. Cristo murió por nuestros pecados conforme está escrito, porque está escrito en el antiguo pacto, en el nuevo, ¿o no? Y él predicaba que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso era lo que Él predicaba. Entonces el evangelio se debe recibir, debemos perseverar en Él. Dice que se debe retener. Porque lo mismo decimos, si no retenemos la palabra, si no la meditamos, pues se nos olvida. Cuando se cree con fe en la palabra de Dios, pues Dios va a responder. Cuando oramos, acuérdate que hemos estado hablando de la oración. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia que Él nos oye. Él nos oye. Y parte del evangelio es eso, nosotros oramos, ¿cierto? Oramos y Él nos oye. Si yo voy a ir a cierto lugar, yo voy, Señor, gracias porque tú me enviaste a tal lugar, yo voy a orar, Señor, oro para que esa tierra a la cual yo voy a ir a sembrar esa semilla sea buena tierra y esa semilla pueda dar fruto, eche raíz y pueda dar fruto. Y ora por las personas. No hay casos difíciles o irremediables para Dios, porque para los que creemos en Él, todo es posible. Entonces, como dijimos, para muchos, para el mundo, esto es locura, pero para nosotros no, porque hemos creído, ya somos salvos y Él vive en nosotros. El evangelio, como dijimos, siempre es el mismo. Siempre es el mismo, no va a cambiar el evangelio que predicamos a Cristo. Y es efectivo en todo lugar. No es que si yo voy allí, te voy allí pronto diferente, o voy a Bogotá, aquí a Villavicencio, o voy a otro país. No, es el mismo evangelio que se predica en todos los continentes de la tierra. Predicamos, pues los que están predicando esta verdad, ¿no? En todas las condiciones sociales, raciales, culturales y económicas, siempre es el mismo, y el fruto siempre es el mismo. Siempre funciona. El fruto siempre es el mismo del evangelio. ¿Cuál es el fruto cuando yo predico a Cristo? ¿Cuál es ese fruto? Que esa persona muere, ¿cierto? Nace de nuevo
crece en el conocimiento de Dios y empieza a dar fruto llevando el evangelio a otros. Ese es el ciclo. Eso es lo que predicamos en todo lado. No es nada más diferente, no es algo difícil, es lo mismo. Eso predicaba Pablo, eso predicaba los discípulos y eso es lo que predicamos nosotros hoy en día. Nosotros no vamos a predicar de la prosperidad, no vamos a predicar del Dios castigador, del Dios, no, predicamos a Cristo, a Él. Porque cuando se predica otro evangelio diferente, porque uno lo ve, entonces unas iglesias predican un poco de ley, un poquito de gracia, un poquito de Cristo, después un poquito de lo que yo creo y pienso, un poquito de fe, un poco de obras. ¿Qué es lo que está haciendo? Robando de la gloria a Dios y robándole la esperanza al que escucha, confundiendo al que escucha. ¿Por qué? Porque yo no puedo... Así como dice la palabra, o estamos con Él o no estamos con Él. Yo no puedo predicar de la ley y de la gracia al mismo tiempo, porque ya estamos en la gracia. Entonces yo puedo predicar de la ley como testimonio, como historia, pero no para que andemos en la ley, porque nosotros nunca, la ley nunca fue para nosotros. ¿Sí? Cuando se predica de prosperidad, de castigo, de temor, cuando se predica de ese evangelio light, de pastores que para que la iglesia, las ovejas no se vayan, entonces predican lo que la iglesia quiere escuchar y no lo que Dios quiere transmitir a la iglesia. Créame, yo cuando vengo con este mensaje duro un día con esto, de verdad, porque uno tiene que ser responsable con lo que Dios quiere que le hable a la iglesia. No es que yo voy a dar este mensaje para hablarle a Patricia, para hablarle a Quique, no es lo que yo quiero hablarle a la iglesia, lo que Dios quiere que la iglesia reciba. Pero muchos pastores, y da tristeza decirlo, predican eso. ¿Para qué? Para que escuchen lo que ellos quieren escuchar. Exactamente. Y todo esto, como hablaba Pablo en Gálatas, están pervirtiendo el evangelio, porque están predicando un evangelio errado, un evangelio que no va acorde a la palabra. La verdad del evangelio, lo vamos a leer al final, me parece bonito que lo leamos. Entonces podemos decir que la verdad del evangelio, en primer lugar, es que Dios nos amó y nos sigue amando. La verdad del evangelio es que todos los pecados de nosotros fueron perdonados. La verdad del evangelio es que tenemos vida eterna y vida en abundancia. La verdad del evangelio es que fuimos justificados por la fe en Cristo. La verdad del evangelio es que ya no hay condenación para los que estamos en Él, en Cristo Jesús. La verdad del evangelio es que ahora somos parte de la familia y del pueblo de Dios, sin tener que convertirnos a otras religiones ni al judaísmo, porque ahora sabemos al judaísmo, ¿no? Y entonces ve uno a la gente aquí con cositos aquí y no, es que me convertí al judaísmo. Yo, ¿esto qué le pasó? Así es. ¿No? ¿Sí? Nosotros nacimos de nuevo, creímos en Él y ahora somos parte de la familia de Él. Y ahora Cristo nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales. Ese es nuestro lugar. El lugar del Hijo de Dios hoy en día, ¿dónde está? Está sentado junto con Cristo Jesús en los lugares celestiales. La verdad del evangelio es que vivimos por la fe en Cristo Jesús. Ya no vivimos mirando por vista, ni por lo que hacen los demás. Ahora mi fe, yo vivo por la fe que es en Cristo. Esa fe que me alienta, esa fe que me levanta, esa fe que me fortalece. Y a la medida que nosotros vamos ejercitando esa fe, porque la fe se debe ejercitar. No es que, ya hemos dicho acá, Dios, aumentanos la fe. No, todos tenemos la misma medida de fe. Solo tenemos que ejercitarla. ¿Cómo la ejercitamos? ¿A través de qué? De la palabra, a través de la oración, de la meditación de la palabra. Ahí estamos ejercitando la fe.
La verdad del Evangelio es que ahora ya no hay judío ni gentil, o sea, ante Dios somos todos iguales, ya no hay diferencia, Él no hace acepción de personas, todos somos iguales y todos somos uno con Cristo y en Cristo. La verdad del Evangelio es que vivimos por la fe que obra por el amor. La verdad del Evangelio es que Cristo ahora mora en nosotros. Y yo quiero que eso se lo lleven hoy. Y vamos a seguir repitiendo esto con Néstor, con Paola, con el pastor César, hasta que entendamos que nosotros somos Cristo y no es que nosotros seamos como Cristo, es que Él es Cristo en nosotros. En la medida que creamos esto, cuando yo creo que Cristo está en mí y que ahora Él vive en mí, pues la forma como yo hablo, la forma como yo hago o actúo, es como Cristo. ¿Qué debemos hacer? Porque dicen, no, sí, pero si Cristo vive en mí, entonces todavía, ¿por qué se me salta el mal genio? ¿Sí o no? Porque no le permites a Cristo que Él sea en ti, lo que yo dije ahí. No podemos ser el cuerpo de Cristo si no creemos que Él es el centro, si no creemos que Él es real, si no creemos que se puede manifestar Él mismo en mí. Si yo lo creo que Él se manifiesta en mí, voy a poder. Todas esas cositas que salen por ahí van desapareciendo, hasta que realmente entendamos que Él es quien habita en mí. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque hoy entiendo que Cristo vive en mí y que soy uno con Él. Y no se distraiga, órale ahí, dile, Señor, gracias porque hoy entiendo que tú vives en mí y que ahora soy uno contigo. Gracias, papá, por darme la inteligencia para entender y comprender que el Evangelio no es un mensaje, sino es una persona, es Cristo en mí. Y como Cristo vive en mí, todo lo que hago, todo lo que pienso y todo lo que hablo, lo hago por Él, para Él y en Él. Padre, gracias, porque todo lo que yo hago glorifican tu nombre. Y Señor, yo doy gracias porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de mi familia, para salvación de todos aquellos que se están perdiendo en el mundo. Porque el Evangelio, que es Cristo, tiene el poder de sanar, de salvar, de perdonar, de libertar. Gracias, papá. Dile ahí gracias, Señor. Porque a partir de hoy me voy a comprometer.